Hola, buenas tardes. Somos Álvaro M. y Carlos M. Y hoy vamos a leer un capítulo del Quijote. Malena, ¡va por ti! En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galo corredor. Una olla de algo más vaca carnero, salpicón de las más noches, duelos y cabrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para la fiesta, con sus pantuflos de los mismos, y los días entre semana se honraba con un ceballori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. A un mozo de campo y una plaza que así asillaba el rocín, como tomaba la podadora. Frisaba la edad de nuestro hidalgo, con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay que alguna diferencia en los autores desde caso escriben. Aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun de la administración de su hacienda, y llegó tanto su curiosidad y desatinó en esto que vendió muchas anejas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuentos para ver de ellos, y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de lo vuestro fermuroso, y también cuando leía los hartos cielos de vuestra divinidad, divinamente con las estrellas os fortificaban, os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelase, por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. Si recitara para solo ello, no estaba muy bien con las heridas que don Berenice daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa a su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle el fin al pie de la letra como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aunque saliera con ello, si otros mayores no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Cigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Más véase Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ningún llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se lo podía comparar era el don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero milindroso, ni tan llorón como su hermano, y que lo de valentía no le iba en zaga. en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero,
pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo de Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantamiento, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Teo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ido de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía, y aun a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse para todo el mundo con sus armas y caballos a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolo, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevados del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de su bisabuelo, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengo, siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón, y adereciólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que, para probar si era fuerte y podía echar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que le habían hecho pedazos, y por asegurarse desde peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y, sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje.